Sí, muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de nosotros. Damos gracias a los hermanos Moisés y Douglas que nos acompañaron aquí en los cánticos de adoración. Sean todos bienvenidos. Hoy domingo 13 de junio del 2021, ya estamos a mitad de año. Definitivamente el tiempo pasa súper rápido. Pero bueno, gracias al Señor que hasta ahora nos ha sostenido. También le damos la bienvenida a los que nos están sintonizando a través de internet por el medio de la plataforma de YouTube. Bienvenidos, gracias y paz también para ustedes. Si se encuentra viviendo en el área del Metroplex, siempre le estamos extendiendo la invitación para que nos vengan a visitar. Nosotros estamos ubicados en la 2613 Bobtown Road, aquí en la ciudad de Garland. Aquí nos estamos congregando todos los domingos a partir de las 12 del mediodía. Y pronto estaremos también retomando nuestros estudios bíblicos los días viernes. Damos gracias al Señor. Hermanos, quisiera por favor que ubicaran en sus Biblias Proverbios, capítulo 10, continuando con nuestra lectura bíblica continua dominical. Proverbios capítulo 10. Vamos a estar leyendo desde el versículo 15 hasta el 22. Voy a permitirme leer de la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así, Proverbios 10, del 15 al 22. La fortuna del rico es su fortaleza, la ruina de los pobres es su pobreza. El salario del justo es vida, la ganancia del impío castigo. Por senda de vida va el que guarda la instrucción, pero el que abandona la reprensión se extravía. El que oculta el odio tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es un necio. En las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. La lengua del justo es plata escogida, pero el corazón de los impíos es poca cosa. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Acompáñame en oración. Señor, damos gracias por tu palabra, por tu misericordia. Señor, por el privilegio de una vez más estar aquí reunidos como hermanos para bendecir y exaltar tu maravilloso nombre. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes cada día, nos ayudas, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, preparando nuestros corazones y nuestros sentidos para recibir de tu palabra, Señor, nutrirnos con tu palabra por medio de nuestro hermano Pastor Eduardo. Sé tú usándolo, Señor, como instrumento, que podamos, Señor, salir edificados como siempre. También te pedimos, Señor, por las ofrendas que van a ser recolectadas, Señor, que sabemos que es un poco de lo que tú nos das, sabiendo que nosotros somos mayordomos de los recursos y el tiempo que tenemos, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo al dador alegre, Señor, y no deje de proveernos, Señor, conforme a las riquezas de tu gracia. Bendecimos tu nombre, Señor. En este tiempo está en tus manos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras se recogen las ofrendas, vamos a darle el pase a nuestro hermano Pastor Eduardo con la exposición de la palabra. Gracias. Dios bendiga, hermanos. Gracias al Señor porque nos da este regalo tan precioso de estar juntos otra vez acá después de una semana. Que estoy de acuerdo, me uno al pensamiento de nuestro hermano Edgar, y yo sé que es el sentir de todos. Dice, hermano, una semana es mucho. Necesitamos vernos más seguido, ¿verdad? Una semana es mucho. El qué hacer, el mundo quiere venir a ocuparnos y las actividades. Y hay algo especial que nosotros hacemos juntos en este día, que es adorar al Señor y escuchar de su palabra. Y esa es
un vínculo que nosotros tenemos porque todos buscamos lo mismo. Somos la familia de Dios. Y sí, comparto ese sentir. De verdad que yo los extraño mucho durante toda la semana. Ah, el único consuelo que tenemos es de que ya en la eternidad vamos a estar juntos. Y ahí el que no quiera estar con nosotros, pues vamos a estar juntos. Ahí no va a haber opción. Ahí vamos a estar en una forma que vamos a estar gozosos, gozando de la presencia del Señor. Hermanos, le damos gracias al Señor. Yo quiero que usted abra la palabra del Señor en Efesios capítulo 6. Hoy vamos a empezar el capítulo 6. Empezamos un nuevo capítulo, pero no estamos empezando una nueva sección, sino estamos llegando a la finalización de el pensamiento de Pablo con respecto a la vida llena del Espíritu, que se demuestra adorando al Señor genuinamente, de corazón, correctamente, conforme a su palabra nos enseña, teniendo un corazón agradecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros. Que no se nos olvide esto que hemos estado hablando acerca del sometimiento, de cómo todos generalmente como hermanos en Cristo nos sometemos unos a otros. Los esposos se someten a la esposa en una forma que ya vimos que no es que ellos entregan su responsabilidad de sacerdocio, no, sino se someten bíblicamente en amor, porque el amor es una forma de sometimiento. Es entregar todo y dejar todo a un lado por alguien a quien amamos, la esposa. Y la esposa, someterse al Señor, someterse al esposo, perdón, como al Señor. Entonces hemos estado viendo eso, por eso le repetía esto, porque no hay una discontinuidad de lo que hemos estado hablando, sino hay una continuidad, pero estamos entrando en la fase final, ¿verdad? Si se pone de pie, podemos leer para dar honor a la palabra del Señor. El título del mensaje de hoy está bien fácil. La Biblia me lo dio. Hijos, obedezcan y honren a sus padres. Efesios 6, del 1 al 4, dice de la siguiente manera: Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Mi intención hoy es llegar nada más al versículo 3, ¿verdad? Y tratar el versículo 4 separado. Le damos gracias, Padre, por este momento. Como siempre, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra porque somos bendecidos en gran manera por ser objetos de tu amor, primeramente, de tu perdón, Señor. Y también, oh Padre Santo, porque nos has dado tu palabra y tu Espíritu Santo. Y hoy tenemos la posibilidad de reunirnos domingo a domingo, Señor, como un cuerpo que te adora y que crece juntamente, Señor, unos con otros, Señor, edificándonos para poder llegar al conocimiento pleno de Cristo Jesús, sometiéndonos los unos a los otros, Señor, como tu palabra dice. Es importante, Señor. No hay nada que valga más sino la evidencia de una vida llena del Espíritu en las demandas que tú haces a nosotros a través de tu palabra. Ser influenciados del conocimiento pleno de quién es Cristo a través de tu palabra
siendo influenciados por tu Espíritu Santo, adorándote a ti, Señor, que eres el primero y el más importante. Hemos aprendido de la responsabilidad de las esposas, hemos aprendido de la responsabilidad de los esposos y hoy llegamos, Señor, con las demandas también y responsabilidades de los hijos. Gracias, Señor, ayúdanos a poder entender y retener tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado. En el año 1993, dos jóvenes, uno de 18 y uno de 16, toman la decisión de desobedecer a su madre. Estos jóvenes no tenían un padre en casa, pero aunque lo hubieran tenido, lo hubieran desobedecido. Y como siempre, el mayor sienta un ejemplo para el menor, el mayor decide desobedecer y arrastrar al menor de 16 años en su desobediencia por ir a ver a su novia. Y porque sabía que estaba haciendo algo incorrecto y que no tenía permiso para ir, sale sin avisar. Y hay que notar que cada vez que hacemos algo a escondidas es 100% porque no es correcto. Y este joven acarrea a su hermano y se lo lleva. Y tenemos que hacer esto y empiezan a tramar el plan, qué tan rápido lo iban a hacer. Agarran un automóvil de 2 puertas y van acelerados por una calle, cuando de repente, sin darse cuenta, son impactados por un carro 3 veces el tamaño del carro que ellos andaban. Y el accidente casi les costó la vida. El carro quedó como una lata de Coca-Cola, así, cerrado casi de la punta esta para acá. El menor quedó con una imposibilidad de comer casi por un mes. Fueron llevados a la emergencia. Y el mayor sufrió lesiones, pero menores que el menor. El carro fue una pérdida total, pero la vida que no perdieron hubiera sido la pérdida más grande. Eso es una historia real, hermanos. La desobediencia siempre puede conducir a consecuencias muy grandes, incluso hasta la muerte. Los nombres de esos jóvenes eran Eduardo Rodríguez y Marvin Rodríguez. Exactamente. Hemos llegado a este texto, ¿verdad? De la palabra de Dios, donde Pablo ha estado estableciendo el orden de la familia. Y en pocas palabras le puedo decir que si el esposo y la esposa no están atendiendo al llamado de Dios y caminando como deben de caminar después de que han sido redimidos y habitan en una nueva esfera de la vida eterna, sus hijos posiblemente no van a estar caminando igual. La desobediencia en los hijos, en una forma negativa, la Biblia nos dice que es una deshonra a los padres y una deshonra a Dios. Yo quisiera leerle este texto de Génesis después de darle esa historia pequeña, porque yo quisiera que mantuviera este texto de Génesis en mente, porque lo tengo que llevar acá porque Pablo nos está llevando al Antiguo Testamento en todo esto de las mujeres, ¿verdad? Sometidas al esposo, los esposos amando a las esposas, y nos ha llevado de regreso a Génesis. Eso no era una idea nueva, pues tampoco aquí es nuevo. Pablo vuelve a hacer lo mismo en el versículo 3.
Génesis 2, del 5, perdón, del versículo 5 en adelante, del versículo 4, perdón, en adelante. Yo voy a leer y voy a saltear unos textos para no leer todo y que podamos aprovechar el tiempo, pero yo quisiera que usted mantenga este texto en memoria mientras vamos en la predicación. Y dice la palabra del Señor en Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Voy al versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y lo plantó el Señor Dios en el huerto hacia el oriente del Edén y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos al versículo 15. No leemos estos versículos no porque no sean importantes, pero quiero conducirlo a un punto. Versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que cultivara y lo cuidara. Versículos 16 y 17 son esenciales, importantes. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Mantengamos eso en mente. Ciertamente morirás. Esa era la orden, el mandato de Dios a Adán. Versículo 18. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda que le ayude a pecar. No. Es una ayuda idónea. Una ayuda que cuando quiere pecar le diga: no. No dice que le ayude a pecar. Es una ayuda idónea. Y el hombre puso nombre a todo, el versículo 20, y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado el hombre formó una mujer y la trajo al hombre y le dijo, ¿se recuerda esa expresión? Ah, esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, y el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. Algo que quisiera decir ahí rápidamente, hermanos: Dios quiere que el matrimonio sea un deseo dentro de los jóvenes, entre los hijos. Hay una idea común ahora de un rechazo al matrimonio. Dios nos creó a cada uno de nosotros con el propósito, escuche, de que como hombres tuviéramos una esposa y que la mujer como mujer tuviera una esposa y que tuvieran hijos. Debemos de rechazar esa idea tan equivocada, porque esa idea de no tener un compromiso con una mujer esposa, o de la esposa de no querer tener un compromiso con un hombre esposo y de decir no quiero tener hijos, demuestra una vida egocentrista que muchas veces se ha aprendido de esta cultura. Tu carrera, tu dinero, tu tiempo, tu comodidad. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios fue plantar al hombre en el huerto del Edén
en la tierra y que se fructificara. Esa palabra tiene implicaciones grandes. Versículo 24, ya lo leímos, el versículo 1 del 3. Voy a leer esto. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Qué mentira más grande. Dios no había dicho, no comeréis de ningún árbol. Pero así se acerca el diablo siempre, con mentiras, engañando, torciendo la palabra de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no mueras. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. No va a ser malo. Es la mentira que el diablo le pone a cada hombre y mujer, en este caso hablando de los hijos. No, no, no es malo. Con que estas son las reglas que te ha dado tu padre y tu madre. No, no, no te preocupes, no te va a pasar nada. Y muchas veces eso conduce a la muerte. Quisiera decirlo ahí, que estamos asumiendo acá que el consejo que el padre y la madre dan viene de la palabra de Dios. En otras palabras, es un consejo de parte de Dios a través de los padres. No, no, no. Ciertamente no moriráis, no moriréis. Pues Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno, ya la mujer ya se dejó engañar y ya vio que el árbol era bueno para comer. Y claro, todo lo que Dios hace es bueno, pero había una orden: no, no puedes tocar esto. La mujer miró que era un árbol deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él que comió. Seguro que lo que la esposa me estaba diciendo, dijo: es una ayuda idónea, no me va a conducir al pecado, y lo condució al pecado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y se cosieron hojas de higuera para cubrirse y se hicieron delantales. Podemos leer este texto muy simplemente, pero esta es la tragedia más grande de todo ser humano, representada aquí, y están en esas palabras: que miramos el pecado como Adán y Eva miraron este fruto y lo codiciaron y pensaron que era bueno y lo tomaron y comieron. ¿Cuál era la consecuencia de no obedecer el mandato de Dios de acuerdo a la palabra de Dios? Es bien simple. El día que coman y toquen esto, morirán. Por eso no pueden tocarlo. Quiero levantar Efesios otra vez. Habiendo hecho esto, Pablo pasa de tratar entre las relaciones de matrimonio, esposo y esposa, para tratar con los hijos. Algo bien importante de notar es de que tenemos que quitarnos de la cabeza ese concepto tan equivocado, si alguno lo tiene, de que el evangelio solo es para los adultos. Padre, madre, entiende que el evangelio es también para tus hijos. Y es urgente para tus hijos, porque de él depende la vida. Si verdaderamente tenemos convicciones en el evangelio, no podemos pasar una vida entera sin estar conmovidos, preocupados por saber que a menos que nuestros hijos entiendan el evangelio, existe la posibilidad de que vayan a una eternidad
al infierno. Y déjeme decirle que no estoy hablando de una posibilidad, porque eso es una gran realidad. Estoy hablando que si no predicamos el evangelio, de seguro, y si ellos no lo aceptan y no lo creen, estarán en una vida eterna en condenación. Eso es realidad. Encontramos en estos versículos algo muy interesante e importante, y es lo siguiente. Pablo se dirige aquí directamente a los hijos y les da órdenes de parte de quién, de parte de Dios. Ahora sí quisiera anotar algo. El hecho de que sí, Pablo usa estos dos imperativos: obedezcan y honren a su padre y a su madre. Escuche, obedezcan y honren a su padre. Son dos imperativos. A la hora que Pablo está dando estos órdenes a los hijos, la palabra hijos acá no se refiere a infantes. Es una palabra en griego que se pronuncia teknon, que está hablando de descendientes, nacidos de. Y ahí cae toda categoría. Este mensaje no solamente es para los hijos, también es para los grandes que somos hijos. Pablo da estos dos imperativos: obedezcan y honren a su padre y a su madre. Esto, hermano, asume que estos hijos, quienes son receptores de esta demanda que Pablo está haciendo a través del Espíritu Santo a la iglesia en Éfeso, asume que son cristianos. Porque Pablo no está tratando con incrédulos. Pablo no está tratando con incrédulos. Pablo está tratando con cristianos que están llenos del Espíritu. ¿Podemos ver eso? De la misma forma que la demanda a la esposa solo puede ser cumplida si está llena del Espíritu o está influenciada por el Espíritu de someterse al esposo como al Señor, así también es para los hijos. Y es también de la misma forma de la alta demanda al esposo de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que solamente puede ser por aquel hombre que está influenciado por el Espíritu, lleno del Espíritu. Así también este obedecer y honrar es a hijos que son influenciados por el Espíritu. La edad de los hijos no excluye a estos de la realidad de obedecer y de honrar a sus padres como Dios demanda. Algunos muchachos creen que porque tienen 10 años, ellos ya pueden pensar por sí mismos, ya pueden decidir por sí mismos, y se sienten muchas veces con la facilidad o la libertad de deshonrar, de desobedecer, de irrespetar a sus padres. La edad no, de acuerdo a lo que estamos viendo en la palabra del Señor, no te da derecho. Podrás ser un hombre o una mujer de 50 años y siempre tendrás que cumplir ese mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Ahora yo entiendo que nosotros hemos experimentado como familias, en algunos casos, desintegración familiar, en donde lo que ha existido es abuso de parte de los padres a los hijos. Y el mandato de Dios de obedecer y de honrar a los padres nunca tiene que compararse o asimilarse a aguantar toda clase de abuso y pensar que está bien porque es padre o madre. No es eso lo que el Señor está enseñando acá. Debe de haber honor y honra al padre, porque ellos son los instrumentos, el padre y la madre, que Dios ha usado para poder tener la vida que tenemos.
Escuche lo que la edad de los hijos no excluye esta realidad. Para obedecer y honrar a sus padres como Dios demanda, es necesario, hermano, también haber nacido de nuevo para poder cumplir con esta demanda para los hijos. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra, Pablo dice que este obedecer es en el Señor, es en Cristo. Hijos, obedezcan a sus padres. Esa palabra padres no está hablando de dos hombres, el plural de hombres, sino más bien está hablando de aquellos que da la vida. Más bien la traducción ahí podría ser progenitores, que incluye padre y madre. Algún perverso que quiera venir a torcer la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos que aclarar y decir, mira, aquí la palabra dice padres, dos hombres. No, 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 no. La palabra en el original nos da la idea de progenitores. Esto es en el Señor. Los hijos necesitan el evangelio, como el padre y la madre. Sabemos que Dios le hace demanda a sus hijos. Dios no le hace demandas, escuche, de obedecer a los pecadores, porque ellos no pueden. La palabra dice que no pueden ni quieren someterse a Dios. Sabemos que Dios le hace esta clase de demandas que hemos estado viendo a sus hijos. Obedezcan, es por eso en el Señor. Porque esto es la voluntad de Dios. Y porque es posible en Cristo cuando estos hijos están llenos del Espíritu. Esto es una realidad. A los jóvenes, a los niños acá, de verdad, nunca vas a poder obedecer a tu padre a menos de que entiendas de que tu vida necesita ser rendida delante de Cristo. Pero para que entiendas que tu vida necesita rendirse delante de Cristo, necesitas saber que no eres perfecto y que eres un pecador. Igual que tu padre y que tu madre. Obedezcan es en el Señor. Entonces a los pecadores Dios no les hace demandas. A los pecadores y rebeldes Dios los llama al arrepentimiento y en su gracia y misericordia los regenera. Pero hay otro grupo de pecadores y rebeldes que Dios abandona en su pecado. Esa no es idea mía. Romanos 1:24. Escuche lo que dice 24:25. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza y a la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿A qué los entregó Dios? Hijos, obedeced a vuestros padres. Dios no le da mandamientos a incrédulos. Dios está hablando a hijos creyentes. Si no estás ahí, necesitas escuchar el evangelio y entender de que Dios le habla hacia sus hijos por su bien. Y lo que Pablo apunta es de que estos van a ser bendecidos con vida. No solamente en esta tierra, pero una vida eterna. Mire, la razón por la que muchos jóvenes mueren está relacionado directamente con la desobediencia a los padres. Por un poco
por una poca estima de la autoridad, el respeto y la consideración a los padres. Jóvenes que se involucran en drogas, en inmoralidad, en rebeldías, que es una muestra del pecado. Eso no es una muestra de ser hijo de Dios. Entonces Pablo está demandando a los cristianos, a hijos cristianos. Hijos, obedecer, esta palabra, obedecer es la misma palabra de la familia, de esa de someteos, jupotazos, o lo que esta es jupocao, que quiere decir obedecer, escuchar o seguir. Y eso es lo que Dios demanda, y eso es lo que los padres demandan de los hijos. Hijo, obedéceme. Hijo, escucha mi consejo. Hijo, sigue lo que yo te estoy aconsejando en tu vida. Para Dios es importante no solamente la esposa, el esposo, pero los hijos también. La palabra hijo aparece más de 5,000 veces solo en el Antiguo Testamento. Y quizás yo no necesito decirle eso, pero usted lo ha visto cuando ha leído Génesis o cuando ha leído Éxodo. Los hijos son parte integral en el plan de Dios para la familia desde el principio. Génesis 3:16. Vamos a ver la primera vez donde aparece la palabra hijos. ¿Quiere leerlo conmigo? Y a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré. No era que algunos creen que no era que no iba a tener dolor, la mujer iba a tener dolores a la hora de tener hijos, pero por causa del pecado dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. ¿Sabe lo sorprendente de este texto? Y que muchas veces lo leemos y decimos, pero Dios no dijo, no agarró y dijo, este es el hombre que he creado, tiene ojos, tiene manos, tiene dedos, tiene, tiene pies, y esta es la mujer, y ellos dos van a tener hijos. De esta manera se forma la familia. Aquí, en el juicio que Dios está dando por causa del pecado, Él injerta y dice, con dolor darás a luz a tus hijos. Ese ha sido el plan de Dios para la familia desde el principio. Que sea conformado de padre, madre e hijos. Y encontramos referencias directas acerca de lo que es esto de los hijos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Le quiero dar algunas citas brevemente, nada más para que podamos ver lo importante que esto es en la palabra del Señor y que los hijos vean que ellos no son accidente. Ese es el propósito de Dios, que las familias sean compuestas de esta forma. Hay una palabra que en Génesis 1:22 usa Dios para decir multipliquen, fructifíquense, que es implícitamente está hablando de los hijos. Génesis 1:28 está hablando del hombre. Y vamos a leerlo, Génesis 1, después de hacer todos los animales según su género, en el versículo 1:22, Dios los bendijo diciendo, sed fecundos, multiplicados y llenad las aguas y los mares, multiplíquense las aves de la tierra. El versículo 28 dice, y los bendijo Dios, esta vez era al hombre.
Y les dijo, sean fecundos, fructifíquense en otras palabras, y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla y ejerzan dominio sobre los peces del mar y de las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve. Ahí encontramos que el plan de Dios en el matrimonio no solamente es de que se casen, sino que tengan hijos y que se multipliquen. Rápidamente vemos a Adán que tienen hijos y se dan cuenta muy luego del impacto negativo y profundo de las consecuencias del pecado y la caída. Ellos se enteraron muy luego de las consecuencias del pecado. Por la caída experimentaron y sufrieron la pérdida de un hijo a manos de otro hijo injustamente. Los descendientes de Adán, dice que en toda la línea de la genealogía que da, dice, engendró hijos e hijas. Los hijos de Noé en Génesis 9:18, las generaciones de Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, descendientes de Sem, Génesis 11:10, hijos descendientes de Taré, Génesis 11:26, y en el capítulo 15 de Génesis, Dios promete un hijo a Abraham. O sea, los hijos no son un accidente, los hijos son el plan de Dios. Y de la misma manera que los padres, los hijos juegan un papel muy importante en la familia. Piensen eso que le acabo de decir. Dios tiene una responsabilidad que así como el esposo y la esposa reflejan la relación, escuche, o de alguna manera son una analogía, una parábola de lo que es Cristo y la iglesia. También los hijos son de la misma manera de la relación entre los cristianos y su Padre Dios. La obediencia de los hijos es requerida por Dios. Es un mandato de Dios. Por esa razón, Dios envió a su Hijo unigénito. Y su Hijo unigénito fue obediente hasta la muerte para sentarse como el ejemplo más grande en todas las áreas de la vida cristiana. Jesucristo siempre escuchó al Padre, siempre se sometió al Padre, siempre obedeció el plan del Padre. Él fue obediente hasta la muerte. Mateo 8:27, escuche, aquí es donde debemos ser confrontados. Mateo 8:27, Marcos 4:24 y Lucas 8:25 nos dice que los vientos y el mar obedecen a Cristo. Aún dice en Marcos 1:27 que los espíritus inmundos le obedecen y se someten a él. Ahora estamos hablando de la creación que se somete a Dios. Aquellos espíritus inmundos, demonios que nada tienen que ver con Dios y se someten porque conocen verdaderamente quién es Él. Reconocen su autoridad. Ahora imagínense cuánto más los hijos de Dios. Pero Romanos 6:12, Romanos 6:16, 17 nos habla que hay quienes prefieren no someterse a Dios ni obedecer a Dios, sino les llama a aquellos que obedecen al pecado. Hijo, tu responsabilidad en el hogar para con tu padre y tu madre es obedecerlos. Ese es el mandato de Dios. Tú no fuiste creado ni existes para obedecer al pecado, para obedecer a ideologías
de demonios que lo único que buscan es la independencia y la supuesta liberación del ser humano al no someterse a nadie. En donde yo hago lo que yo quiero, yo hago cuando yo quiero, porque yo sé más que mi padre, yo entiendo más, yo he ido a la universidad, mi padre es un ignorante, mi madre no sabe nada, qué saben ellos de la tecnología, qué saben ellos de estos tiempos y risas, y qué saben ellos no saben nada de lo que es la vida hoy en día. No importa saber nada de lo que es la vida hoy en día, siempre y cuando tu padre sepan la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Este es el conocimiento más importante. De él depende la vida. De él depende la vida. Colosenses 3:20 dice: hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, no solamente en aquello que me parece o no me parece, en todo, porque esto es agradable al Señor. Estos versículos de Colosenses 3, del capítulo 3, y Efesios 5 y 6, ha visto que es como un paralelismo que hay entre los dos libros. Pablo les dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. La palabra justo nos da la idea de hacer algo que está de acuerdo con algo que ha sido establecido. Y eso nos dice entonces que Pablo está hablando de la palabra de Dios. Una pregunta que podríamos hacer es: ¿esto es justo, el obedecer a los padres, el honrar a los padres, a madre y a padre? Escuche, ¿es justo de acuerdo a qué o con qué? ¿O de acuerdo con quién? Bueno, la respuesta es justo conforme a la palabra de Dios y es justo conforme al carácter de Dios y quién es Él. Inmediatamente Pablo, después de decir eso, hace lo siguiente y hace una cita del quinto mandamiento en Éxodo 20. Y Pablo no lo cita directamente igual, sino le hace un cambio. Y dice, después de decir, obedezcan a sus padres porque esto es justo, y los dirige al Antiguo Testamento otra vez, a los 10 mandamientos, y le dice: honra a tu padre y a tu madre. Y un paréntesis que hace Pablo y dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. En el mandamiento de Éxodo 20, que es el mandamiento número 5, no habla de honra a tu padre y tu madre para que tengas larga vida en esta tierra, sino más bien habla de una estabilidad nacional a Israel. ¿Lo quiere leer conmigo? Vamos a leerlo. Éxodo 20. Muy bien. El versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. El pueblo de Israel acababa de salir de la esclavitud de Egipto y ahora se encontraba como un pueblo redimido de Dios. Eran el pueblo de Dios y ahora ellos necesitaban instrucciones. Y es interesante que los primeros 4 mandamientos tienen que ver directamente con Dios. Y podemos tomar un precedente, ¿verdad? De que todo para nosotros los cristianos siempre se centra en Dios. Dios es el más importante, no es mi esposa, mis hijos. Pero a Dios le importa la familia. Y debajo de esos mandamientos, de los primeros 4, Dios viene y dice
a Israel después de que habían salido de estar en esclavitud. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor ahora te da. Ciertamente en la cultura de alrededor había un poco o un menosprecio para la mujer y también para los padres. Pero Dios decide dar este mandamiento a Israel con el fin de que tuvieran una estabilidad nacional como nuevo pueblo de Dios y que fueran diferentes a las naciones. Algunos argumentan que Pablo está viendo el texto mal y que se equivocó al, al dar una idea de que en Efesios, de que lo que el Señor ofrece es vida en esta tierra y que en los 10 mandamientos no se ofrece vida, sino para que tengan una estabilidad prolongada. No es una oferta de vida, pero Pablo no estaba viendo solamente a los 10 mandamientos, pero Pablo estaba viendo al todo el consejo de la palabra de Dios y lo vamos a ver por qué es así. Pablo dice, para hablar un poquito de esto antes de ir a esto, Pablo dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Hermano, estos ya tenían vida eterna, ¿verdad? Verdaderamente Dios está diciendo aquí a los hijos, honra a tu padre y a tu madre, que en otras palabras quiere decir, escucha su consejo. Escucha la sabiduría que ellos han obtenido por la vida y por la palabra de Dios, que te puede guardar de muchos errores en la vida a tal punto que puedas perder la vida. El accidente de Eduardo y de Marvin es una prueba de eso, que hay millones de ejemplos. Afortunadamente no perdimos la vida, pero por desobedecer casi perdemos la vida. Algunos no pueden contar eso, algunos ya ni pudieron contar, cometí un error. ¿Acaso no el honrar y el obedecer a los padres da una mejor oportunidad para que los hijos les vaya bien en la vida? Los padres están toda la vida, hijo, estudia para que te vaya bien cuando seas grande y tengas una posibilidad de vivir honestamente. Y los hijos pasan ignorando los consejos de los padres y se encuentran a la edad de 30, 35 años, habiendo perdido toda una vida y habiendo dicho, nunca le hice caso a mi padre y a mi madre, le hubiera hecho caso. Nunca atendí su consejo. Hermano, en este caso, o algunos casos sucede de que los hijos no saben que los padres le dicen un consejo, es por la experiencia que ellos han tenido en la vida. Y en nuestro caso, por lo que sabemos que significa darle guianza a los hijos. Y los hijos al no escuchar, escuche el consejo de los padres, se marcan ellos mismos con unas consecuencias para la vida que están en la juventud de los 15 a los 20 y se quedarán de los 20 a los 25 y se quedará a los 30 a los 35 hasta que nos vayamos. Muchas veces puede suceder de parte de los padres irresponsables que no hicieron algo por sus hijos como lo deberían de hacer y eso marcó la vida de sus hijos para siempre. La vida es corta. Pablo dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y él dice que ese es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa es para que tengas larga vida sobre la tierra. Dios está hablando acá de un compromiso que Dios ha hecho
A Dios le importa la familia. Y el consejo que podemos sacar de estos versos es, a Dios le preocupa tanto la familia que también le habla a los hijos. Y lo vemos que Pablo inmediatamente trata con estos textos, Éxodo 20:12, como les dije, y esto es un mandamiento que tiene precedente, hermanos. Este honrar tiene que ver con una promesa, no es un honrar solamente moral, sino más bien un mandamiento directamente de la palabra de Dios para nosotros. Es que obedezcan también, Pablo dice, como ya les dije, es en el Señor. Pero este honrar, hermano, es un honrar que tenemos que obedecer porque está directamente apuntándonos a un mandato de Dios. Hubieron unos hombres, perdón, seres humanos, hombre y mujer, que eran hijos por creación. Hoy en día hay unos hijos de Dios que son hijos por creación, por nueva creación en Cristo Jesús. Pero estos primeros seres humanos sientan el precedente, hermano, y yo creo del consejo de Pablo acá, de la larga vida prometida a aquellos que son obedientes, porque hubo a un Adán que desobedeció a su padre cuando él le dijo en Génesis, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Un predicador muy conocido dice, Dios manifestó su misericordia aquí a Adán y Eva. No murieron físicamente, deberían de haber muerto físicamente, pero Dios derramó su gracia y ellos murieron espiritualmente. La obediencia y la honra a los padres siempre está conectada, amados hermanos, de acuerdo a este verso y a muchos más que podemos ver, con la vida eterna y la vida estable en esta tierra. Juan 6:68 dice Pedro en aquel texto que siempre citamos, oh Señor, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Juan 8:51 dice, el que guarda mis mandamientos, o el que guarda mis palabras, no verá jamás la muerte. En otras palabras, tendrá vida. Yo quisiera, para ir enfocándome al final, dejarlo con estos proverbios para que vea la conexión y a cada uno de los hijos aquí presentes, tanto pequeños, ¿verdad? Que tengan entendimiento, que puedan ver cómo es que Dios conecta siempre la obediencia a su palabra y a sus mandamientos con la vida eterna primordialmente, pero también con el bienestar de tener vida larga en esta tierra. Puede, puede abrir Proverbios. Yo creo que ustedes ya lo han conocido. Estos textos ya los hemos escuchado, perdón. Los proverbios, aquí vemos la instrucción de la sabiduría de Dios a través de los padres. Aquí, Salomón da una instrucción y podemos agarrar un modelo y ejemplo que los consejos que nosotros damos, que es sabiduría para los hijos, solamente va a ser sabiduría cuando viene de la palabra de Dios. Proverbios 1:8. Escuche, este no lo conecta con la vida, pero es importante leerlo. Escuchen, jóvenes, hijos, la palabra del Señor les hace estas demandas.
Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnaldas de gracia son para tu cabeza y collares en tu cuello. Una guirnalda era como una corona hecha de hojas como la que se ponía el César. Un adorno. Así es para los hijos que no abandonan y que retienen las enseñanzas de su padre y de su madre. Serán conocidos por eso, serán conocidos, respetados. Recibirán alguna clase de honor. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Vamos a Proverbios 2, versículo 1. Voy a leer, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Dos cosas bien importantes. A través de las palabras de los padres que están saturados por la palabra de Dios, escuche, los hijos pueden llegar a conocer el temor del Señor y descubrirán el conocimiento de Dios. ¿Qué resultado más precioso? Escuche, esto me trae providencialmente una cita que esta semana pusieron y yo se la quiero leer. Este hermano citó lo siguiente de un libro, pero él empieza y da una cita y dice, un comentario, perdón, y dice, hay que poner en tela de juicio el cristianismo de aquel que no se molesta en dar a conocer a Dios y su camino a sus propios hijos. Aún diré que nunca he conocido a un verdadero cristiano que no se preocupara profundamente por la relación de sus hijos con su Padre Celestial. Luego él cita al autor del libro Cristiano con toda la armadura de Dios y él dice que él dice lo siguiente en este libro: ofrecerás un pobre resultado en el día del juicio si solo puedes decir, Señor, he aquí mis hijos, los eduqué como caballeros, les dejé ricos. Qué ridículo testimonio de tu propia necedad. Hacer tanto por aquello que se enmohece y nada por el conocimiento de Dios para la salvación que dura eternamente. ¿Puede haber mayor congoja en esta vida que ver a tu propio hijo corriendo a toda velocidad hacia el infierno, sabiendo que tú lo equipaste para esa carrera? Todo lo contrario a lo que nos dice el Proverbio 2, que a través de las palabras que los hijos reciben de sabiduría, que sabemos que es influenciada por la palabra de Dios y por el Espíritu, estos hijos conocerán el temor de Dios y descubrirán el conocimiento del Señor. Ahora conectémoslo con la vida, que es el punto que quería dar. Proverbios 3 dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. 3:1. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. El 3:11, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien quiere ama y reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. La sabiduría del Señor, en el verso 18, es árbol de vida para los que echan mano de ella. Joven, echa mano de ella. Versículo 21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la prudencia y la discreción
y serán ¿qué? Vida para tu alma y adorno para tu cuello. Uno más, hay muchos más, pero solo le voy a dar este. Oíd, hijos, la instrucción de un padre y prestar atención para que ganéis entendimiento, porque os doy buena enseñanza, no abandonéis mi instrucción. También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y qué, y vivirás. Proverbios 8, lo tengo que dar. Vamos a Proverbios 8. Del 32 en adelante. Escuche. Ahora pues, hijos, escuchadme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchad la instrucción y sed sabios, y no la menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día y guardando en los postes de mi entrada. Guardando en los postes de mi entrada. Porque el que me halla, perdón, hallará vida y alcanzará el favor del Señor. Ponga atención al verso 36. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Esa es la sabiduría de Dios. Está hablando de su consejo y de su palabra a los hijos que obedezcan. Él dice que debemos de estar, escuchando la instrucción de los sabios y que debemos de estar como atentos, buscándolo, estar siempre esperando. Escuche, a la entrada, ¿a qué hora llega el consejo de la palabra de Dios? El que hace todo lo contrario, peca en contra de sí mismo, se daña. Y todos los que rechazan y odian la sabiduría de Dios, que la menosprecian, aman la muerte. Versículo de Proverbios 24, perdón, Proverbios 13, 24 habla que aquel que no lo quiere leer, vamos a leer. 13, 24. Lo quiero conectar con este último y con esto terminamos. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Esa palabra escatima quiere decir aquel que reprime, aquel que detiene. Es la misma palabra que se usa en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela en contra de toda injusticia de los hombres que detienen. Detener la disciplina para los hijos, dice la palabra, que un hombre, una mujer que no corrige a sus hijos, que los deja hacer y entrar y hagan todo lo que quieran, escuche, que es lo que dice, el que detiene la vara de corrección a su hijo lo odia. ¿Por qué? Porque aquellos que odian la sabiduría de Dios se dañan a sí mismos y aman la muerte. En otras palabras, un padre que no corrige a sus hijos y nunca se preocupa por enseñarle los mandamientos, los caminos del Señor, se ha convertido en su enemigo. Y en una manera podríamos decir que ama su muerte, pensando que le está haciendo un bien, está haciendo lo que un enemigo no haría, mandarlo a la muerte, o lo que un enemigo haría actualmente. Muchos
ejemplos encontramos de obediencia en la palabra del Señor, siendo el mejor ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios, no lo tomó como forma que